su lugar. Es el año 62 después de Cristo aproximadamente, cuando 4 hombres salieron en una misión especial desde Roma. No salen con armas, ni grandes estandartes, ni banderines, ni con ninguna otra cosa más que la poderosa palabra de nuestro Dios inspirada. Caminaban entre los comerciantes, entre los soldados, entre los ciudadanos imperiales de diferentes clases, sin que ninguno pueda advertir lo que llevaban consigo. Estaban llevando los documentos más sublimes y transformadores que jamás se haya escrito. Estos soldados ignoraron el mensaje que estos hombres llevaban. Los hombres poderosos de estos días, enemigos del Señor Jesucristo, ignoraron la importancia de estos escritos. Roma los ignoró por completo. Si alguno de estos enemigos supiese cuán valiosos serían los escritos que estos 4 hombres están llevando, tratarían de hurtarlos, de quemarlos, de destruirlos. Pero gracias por el poder de Dios y en su gracia soberana, estos escritos llegaron a los destinos que habían sido plenamente identificados. Cada uno de estos hombres había sido comisionado por parte del apóstol Pablo. El varón de Dios se encuentra prisionero en Roma. Está a punto de comparecer ante el emperador Nerón. Desde esa celda, Pablo escribió lo que hoy conocemos, las epístolas de la prisión. Puede mirar a uno de estos hombres saliendo con gozo, llevando un rollo bajo el brazo. Se llama Epafrodito. Él está llevando una carta especial, un mensaje a los hermanos que se encuentran en Filipos. El mensaje de esta preciosa carta tiene como joya la alegría, el gozo en medio del sufrimiento. Cuando miramos a otro varón del Señor que está también acompañando a Epafrodito hasta cierta parte, luego se van a separar para que cada uno llegue a su destino. Puede mirar no solo a Epafrodito, sino también puede mirar a Epafras. Epafras está partiendo hacia Colosas y él está llevando un precioso mensaje también, esta carta a los colosenses, y tiene un propósito especial esta carta. Los hermanos en Colosa deben aprender acerca de la preeminencia de Cristo Jesús. Él merece lo primero, la prioridad en la vida de la iglesia. Y mirando la palabra de Dios, al lado de Epafras está uno que solía ser un esclavo y se llama Onésimo. Él está llegando también y va a ser conducido a un amado hermano en el Señor que se llama Filemón. El hombre de Dios está llevando esta epístola a Filemón, cuyo mensaje tiene que ver la relación de amor que debe haber entre creyentes. Pero luego tenemos a un cuarto hombre. Tienes a Epafrodito, tienes a Epafras, tienes a Onésimo, pero también tienes a Tíquico, un precioso hermano en el Señor, y la Biblia lo va a distinguir como fiel ministro de nuestro Dios. Este hombre es oriundo de Éfeso y lleva consigo una carta destinada a cambiar nuestra comprensión acerca de la iglesia. Esta es la epístola a los Efesios. ¿Y cuál es el mensaje? Muy bien, cuando volvemos a la palabra del Señor, en el libro de Efesios capítulo 3, verso 21, este versículo no solamente divide especialmente esta epístola en 2 partes, sino nos muestra el propósito sublime porque fue escrito esta epístola. Para usted y para mí será de bendición. Efesios no fue escrita para resolver algún problema, no solamente temas doctrinales, no solamente para corregir conductas, no solamente para corregir a hombres falsos ministros, no solamente fue escrita para algún tema puntual, sino Efesios fue escrita con un sublime propósito para revelar el plan eterno de nuestro Dios, ese misterio que Dios se guardó, pero planificó desde la eternidad, y ahora a través de Cristo Jesús y en estos días del pacto de la gracia está mostrando que la iglesia del Señor Jesucristo es el escenario, es el pueblo que Dios separó para la gloria suya. Es un plan eterno, es un plan eterno, es un plan que Dios ejecutó hacia la perfección para que este pueblo que Dios llama la iglesia viva para la gloria y la honra. Por eso Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades. Oh, hermano mío, no solamente es una carta, es una doxología, es un himno de alabanza a nuestro Dios. Es una carta que resalta la gracia soberana de Dios, el poder soberano de Dios, la supremacía de Cristo Jesús al ser glorificado en su pueblo, en su cuerpo que es la iglesia. Así que, hermano, esta noche vamos a comenzar con este precioso estudio, esta carta gloriosa. Si nosotros queremos ser lo que Dios espera que seamos desde la eternidad, y por eso Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y hoy disfrutamos de su poder y de su espíritu, de ser una iglesia para la gloria de Dios, necesitamos entender cada parte de esta profunda carta a los Efesios. Hemos estado estudiando el libro de Tito, y Tito nos enseñó cómo ser una iglesia sana en la fe, sanos en la fe, líderes sanos, miembros sanos, iglesia con testimonio sano ante las autoridades y ante los siervos del Señor, ante la obra de nuestro Dios. Pero el libro de Efesios nos va a mostrar un propósito sublime, cómo ser una iglesia para la gloria de Dios, cómo tener familias para la gloria de Dios, cómo cada vida suya creyente, salvo por gracia, puede vivir para la gloria de Dios. Y este es el sentido de los sentidos, este es el propósito de los propósitos. Oh, mi amado hermano, de esto se trata nuestra existencia, de esto se trata nuestra creación. Este es el asunto en el que el Señor ha invertido bastante para que usted y yo seamos nueva criatura, para vivir para este sublime propósito, para la gloria de Dios. Si nuestra iglesia no tiene el propósito de glorificar a Cristo, entonces no somos una iglesia. Podemos ser una organización, podemos ser un club social, podemos tener un lindo nombre, pero estamos muertos por dentro, porque no tenemos un llamado más grande que vivir para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, el libro de Efesios nos va a recordar esto, cómo usted y yo podemos vivir para la gloria de Dios. La iglesia no es una institución humana, no solo es una organización, sino es una obra maestra de parte de nuestro Dios, edificada sobre Cristo Jesús, unida por el Espíritu Santo y preparada como una novia gloriosa para su esposo. Este es el llamado del libro de Efesios. Este es el plan de nuestro Dios. Este es el plan que Él preparó desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todo esto va a culminar en una sola meta: a Él sea la gloria en la iglesia. Mi amado hermano, entonces, antes de entrar a nuestro estudio, he traído algunas observaciones de ciertos hombres del Señor que estudiaron el libro de Efesios. Un viejo predicador dijo lo siguiente: Efesios es el más elevado y majestuoso de todos los escritos del apóstol Pablo en términos de su visión de la iglesia y la supremacía de Cristo. Otro viejo predicador dijo lo siguiente, después de transformar su iglesia en un antes y un después, predicando capítulo tras capítulo el libro de Efesios, dijo: Efesios presenta la carta más completa sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, revelando el misterio ahora manifestado en la era de la gracia. Otro viejo predicador dijo lo siguiente, dijo: Efesios trata no tanto de lo que el creyente tiene que hacer, sino de lo que Dios ha hecho por él y en él, en Cristo Jesús. Y finalmente otro viejo predicador dijo lo siguiente: Efesios contiene una de las declaraciones más bellas y sistemáticas del plan eterno de Dios para la salvación y la glorificación del Señor en la iglesia. Así que, mi amado hermano, vamos a entrar. Ojalá que haya un compromiso suyo con el Señor de seguir esta serie de sermones basados en el libro de Efesios. Vamos a tratar de ajustarnos lo más que podamos a la palabra de nuestro Dios. Y si alguno de ustedes ha estado llegando constantemente a nuestro estudio de cómo estudiar la palabra de nuestro Dios, los principios bíblicos para interpretar las escrituras, entonces vamos a hacer ese ejercicio al estudiar este libro de Efesios. Así que hoy vamos a trabajar en la introducción, en la parte introductoria. Vamos a entender esto. Usted recuerda, hermano mío, cada vez que vamos a la palabra del Señor y buscamos interpretarla, nos formulamos 4 preguntas. Eso es lo que hemos visto en nuestro estudio con referencia al texto. La primera pregunta tiene que ser bastante clara: ¿dónde se encuentra el texto? Amén. ¿Dónde se encuentra? Es necesario tener un contexto. No podemos interpretar la palabra de Dios sin su contexto. Y tenemos 2 tipos de contexto. ¿Recuerda? Un contexto, lo que está rodeando el texto, lo que está fuera del texto. Y tenemos otro contexto, lo que está dentro del texto. Lo que está fuera le hemos llamado un contexto histórico. Lo que está dentro del texto le hemos llamado un contexto literario. O sea que es importante entender
lo que rodea el texto. ¿Quién escribió? ¿Hacia quién escribió? ¿Qué circunstancias sucedían? ¿Cuándo se escribió? Los lugares. Es importante entender el contexto histórico. La palabra de Dios es una narrativa, está llena de detalles históricos a la luz de la palabra del Señor. Para nosotros esto es importante. Hacemos el ejemplo. Si queremos estudiar el Pentateuco, tenemos que ver el contexto. El contexto, quién escribió, hacia quiénes escribieron, cuáles eran las circunstancias, todo lo que está rodeando al texto. Recuerdan que es diferente es entender el Pentateuco cuando sabes hacia quién fue escrito. Fue escrito para nosotros, amén. Pero originalmente, ¿cuál era la audiencia primaria? Eso es nuestro trabajo, es buscar entender las verdades. Porque a través de esto nosotros lo aplicamos a nuestras vidas y lo implicamos de manera general a la iglesia. Aunque la carta de Efesios casi tiene una aplicación directa a nuestras vidas, a diferencia de ciertas partes del Antiguo Testamento. En el Pentateuco podemos ver si Dios escribió a través de Moisés estos 5 libros, fue dirigido a un grupo de soldados, 600,000 soldados, 40 años que han vagado en el desierto a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Ellos deben saber quién es el Dios que los está enviando. Por eso este libro de Génesis, cómo fue su origen, cómo han sido elegidos, qué es lo que espera Dios de ellos a través del libro de Levítico, que es un Dios santo y este pueblo debe vivir de esa forma, a diferencia de las naciones que va a conquistar. Por eso es importante, hermano mío, por eso es importante entender este contexto. ¿Dónde está el texto? Y dentro del texto también tenemos que ver cuál es el rol del libro en función de toda la palabra de Dios. ¿Cuál es el rol del libro? ¿Cuál es el bosquejo que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Efesios, donde el libro de Efesios está poniendo el énfasis? Y hemos visto el propósito. Se escribió para que nosotros aprendamos a ser una iglesia que glorifique al Señor, porque esto es parte del plan redentor, es parte de la eternidad pasada, es parte del presente y es parte de la eternidad futura. Para eso el Señor nos trajo, así que debemos aprender a entender el contexto, lo que está dentro del texto. Hemos visto un contexto canónico, lejano, inmediato, y es también lo que vamos a meditar en esta noche. Así que luego vamos a tratar de hacer algunas observaciones y luego vamos a desarrollar nuestro mensaje. La palabra de Dios nuevamente dice el libro de Efesios capítulo 3, el verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia. Así que comenzamos, hermano mío. Vamos por este primer contexto. Vamos a preguntarnos dónde está el texto. Luego vamos a preguntarnos qué dice el texto. Luego vamos a preguntarnos qué quiere decir el texto. Y luego cómo el texto se relaciona con nosotros. Amén. El contexto, las observaciones, la interpretación, la implicación y la aplicación en nuestras vidas. Así que note la palabra de nuestro Dios. Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia. Ahora volvemos al libro de Efesios capítulo 1, en el verso 1. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Efesios 1 versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a quien Dios usó para escribir esta poderosa carta. La palabra misma responde al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el autor, aunque hay muchos que cuestionan la autoría del apóstol Pablo. Para nosotros y la iglesia que nació, era indiscutible que es el apóstol Pablo. Probablemente se encuentra en Roma entre el año 60 y 62 después de Cristo. Está preso por causa de la palabra de Dios y pronto va a comparecer contra Nerón. Así que volvemos a la palabra de nuestro Dios. ¿Y hacia quién fue escrito este libro? La palabra de Dios dice en el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿dónde? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Aunque algunos dudan que se escribió esta última parte en referencia en Éfeso, algunos creen que el original solamente ha dejado 2 puntos para ser completado. Cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios, cada carta siempre ha sido estipulada a una iglesia en particular. Ahora hay cartas que han sido circuladas en medio de estas iglesias, como cualquier otro mensaje. Iba de un mensaje a otro mensaje, de una iglesia a otra iglesia. Lo mismo sucedió con la carta de Efesios. Fue enviada a esta región de Asia, pero circuló por Colosas, circuló por Hierápolis, circuló también probablemente por la Odisea. Así que ¿hacia quién fue dirigido? Bueno, nosotros vamos a dirigir a la iglesia en Éfeso, una iglesia visible, una iglesia local, y también circuló por muchas otras iglesias locales. Así que este lugar llamado Éfeso se encontraba en Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía. Y si miramos un poco la ciudad en aquellos días, era magnífica, era una ciudad magnífica. Empezabas
para empezar llegabas a un puerto grande. El día de hoy ya no existe ese puerto. Un río y su sedimentación por muchos años destruyó todo eso. Por 2500 años, hasta el día del apóstol Pablo, esta era una gran ciudad, magnífica ciudad. Tenías una vía pavimentada de mármol que blanco conducía desde el puerto hasta el centro de la ciudad y estaba llena de monumentos. Tenía también grandes centros, grandes edificaciones. Tenía un centro cultural y un centro religioso. Éfeso era conocido por su gran biblioteca, era conocido por un gran teatro. Se dice que albergaba hasta 25,000 personas y tenía una vida vibrante, hablando urbanamente. Había gente de todo tipo, y el atractivo más grande de la ciudad de Éfeso era el templo dedicado a la diosa Artemisa, o como los efesios llamaron, mientras Pablo predicaba y decía: viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios. Este templo era muy grande, hermano mío. Tenía 127 columnas de mármol, aproximadamente cada una de 18 metros de alto, y la imagen de Artemisa de Éfeso era el centro de este templo. Era una diosa griega, pero era una deidad dedicada a la fertilidad, grotescamente presentada. Ni me da ganas de mencionar cómo era su apariencia, pero basta con decir que la adoración a esta diosa implicaba ritos inmorales, prácticas mágicas, y también el templo generaba grandes cantidades para aquellos comerciantes. Así que era un gran giro de negocio para aquellos días. Además, a pesar de eso, el Señor en su gracia permitió que Pablo llegase a predicar la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, ¿cómo comenzó entonces la iglesia en Éfeso? Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, en el libro de Hechos capítulo 16, cuando vaya con detalle, en algún momento le hemos predicado, el versículo 6, en el segundo viaje del apóstol Pablo, él quería entrar en primer lugar a esta provincia de Asia, pero el Espíritu de Dios le prohibió. Entonces él, por el llamado macedonio, a donde se condujo hacia Macedonia, y empezó a predicar la palabra de Dios en Filipos. Así que en esta primera ocasión Dios le impidió, pero si sigue leyendo la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 18, del verso 19 al verso 21, el apóstol Pablo, ya de regreso en su segundo viaje misionero, hizo una breve parada en este lugar llamado Éfeso, en este lugar de Asia. Su impresión fue tan favorable que al mirar todo esto dijo: Dios ha abierto una puerta grande aquí, y empezó a predicar la palabra del Señor. Probablemente él no estableció firmemente esta iglesia al principio. Podemos nosotros hablar de una pareja que amaba mucho la palabra de nuestro Dios, que estableció esta iglesia. Pero cuando volvemos a la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 19, ya el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, retornó y estableció esta iglesia por al menos 2 años. 2 años y 3 meses estuvo predicando la palabra del Señor. Ante la oposición de este grupo de personas, el ministerio del apóstol Pablo, a la luz de la palabra del Señor, predicando el glorioso evangelio de Cristo, tuvo un gran efecto en la ciudad de Éfeso. Los hermanos de veras que llegaron esos días se entregaron de todo corazón al Señor, y desde este lugar de Éfeso las iglesias fueron extendiéndose a lo largo de toda la provincia de Asia. Digamos, era la primera iglesia bautista en la ciudad de Éfeso. Desde Éfeso el evangelio se expandió. Ahora, cuando vuelve usted a la palabra de nuestro Dios, en 1 Corintios capítulo 16, verso del 8 al verso 9, Pablo está escribiendo desde Éfeso esta carta a los Corintios. Los hombres que están creciendo en este ministerio, en esta ciudad de Éfeso, bajo la palabra de Dios, eran hombres entendidos, creciendo en la doctrina del Señor, y él da testimonio de lo que está sucediendo en Éfeso. Y Dios va a hablar de una puerta grande y eficaz para la predicación de la palabra del Señor, a pesar que había muchos adversarios. Mientras el apóstol Pablo predicaba, había muchos que confrontaron la predicación de la palabra de Dios. Los religiosos, la idolatría, el lucrativo negocio de las estatuillas, de venderlas para este templo de la diosa Diana. Todos estos plateros y fabricantes vinieron en contra del apóstol Pablo. Se hizo un gran disturbio por Demetrio, y a
pesar de todo eso, la palabra de Dios siguió siendo expredicada y expuesta. Tal así que, hermano mío, en el libro de Hechos capítulo 19, del verso 11 al verso 12, el apóstol Pablo realiza poderosos milagros a través del poder de nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que muchos creyeron y confesaron públicamente sus pecados y quemaron delante de muchos los libros de magia. La transformación de estos hombres al inicio de la predicación de la palabra de Dios era formidable. Era formidable, hermano mío. Era una vida totalmente transformada. Evidenciaba, antes adoradores de Diana, antes vivían bajo esa poderosa influencia de inmoralidad, pero ahora libres en Cristo Jesús, quemaron los libros de magia, echaron atrás las estatuillas que presentaban a esta diosa en este contexto tan vil. Y a pesar de las consecuencias, a pesar de la pérdida de trabajo, la pérdida de dinero, la persecución de estos religiosos, estos hombres de veras se entregaron al Señor, mi amado hermano, de tal forma que la iglesia en Éfeso va a ser conocida como una iglesia que acogió la verdad, se cimentó en la verdad y se estableció en la verdad y defendió la verdad. Fue una iglesia en sus inicios poderosa en la palabra de nuestro Dios, poderosa en temas doctrinales. Entendían quién era Dios, entendían la nueva vida en Cristo Jesús. La iglesia se convirtió en una de las iglesias más fuertes hablando doctrinalmente. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla a la iglesia en Éfeso, va a destacar eso, su doctrina, aunque su primer amor fue enfriándose. Ahora vuelvo un momento al libro de Hechos capítulo 20, verso del 29 al versículo 30. Note un momento la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, ya saliendo de esta ciudad, habiendo trabajado, habiendo hecho lo que tenía que hacer, y dejará en un momento a Timoteo para que predique la palabra de Dios en este lugar, dijo lo siguiente. Mira el libro de Hechos capítulo 20, verso 29, dice: porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo dio una emotiva exhortación y animó a los hermanos del Señor y les advirtió estar atentos, porque sabía el grave peligro de los falsos maestros. Y la epístola a Efesios va a tratar también este problema: malas personas, mal mensaje, malas prácticas en la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de nuestro Dios a la luz de las Escrituras, podemos ver que la iglesia en Éfeso llegó a ser una iglesia importante. Entre las familias se encontraba Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada en la predicación, en la enseñanza, en la fidelidad de nuestro Dios. Ellos fueron dejados ahí. Ellos fueron una de las primeras familias con que la gracia del Señor permitió para que la iglesia en Éfeso siguiera adelante. Había grandes hombres del Señor a lo largo de la historia en Éfeso. En un momento va a estar Timoteo predicando la palabra de Dios. Tenías al apóstol Pablo, tenías a Timoteo, un hombre hijo del Señor, amador de la palabra del Señor. Luego, más adelante, con los años, tendrás a Juan el apóstol, predicando la palabra de nuestro Dios. Así que, volviendo a las Escrituras, hermano mío, vuelvo un momento a la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 1, verso 1. Estamos viendo primero el contexto. ¿Dónde se encuentra nuestro estudio? Hemos visto quién escribió, hemos visto hacia quiénes se escribieron, hemos visto la ciudad y hemos visto la iglesia brevemente. Hay muchos más detalles, pero los vamos a dejar allí. Ahora vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. El libro de Efesios capítulo 3, en el versículo 21. Nuevamente, libro de Efesios 3, verso 21. La palabra de nuestro Dios dice, y ojalá lo memorice: a Él sea la gloria en la iglesia. No solo miremos dónde está el texto por fuera, miremos dónde está el texto por dentro. Movemos un momento, hermano mío, al libro de Efesios, y ahora concentrémonos en el mensaje. ¿Quién escribió? ¿Hacia quiénes se escribió? Pero ¿en qué consiste este mensaje? Al principio de nuestro sermón dijimos: este es el propósito de este libro. A Él sea la gloria en la iglesia. Se encuentra este precioso libro en medio de las epístolas de la prisión. Filipenses tuvo el mensaje: regocijaos el Señor siempre. En Filipenses
Filipenses 4:4, el gozo constante del creyente, el gozo de la iglesia en medio de la aflicción. Si nosotros queremos ser una iglesia gozosa, debemos estudiar el libro de Filipenses. El libro de Colosenses tiene otro poderoso mensaje. En Colosenses 1:18 dice, para que en todo tenga la preeminencia. Si queremos ser una iglesia que ponga las prioridades en orden y aprendemos a dar la preeminencia al Señor, debemos estudiar el libro de Colosenses. Y también nos enseña esta preciosa palabra en el libro de Filemón. Dice el libro de Filemón capítulo 1, solo capítulo verso 16, ya no como esclavo sino como hermano amado. Mi amado hermano, si queremos amar a nuestros hermanos, si queremos tener una relación seria e íntima en el Señor, debemos estudiar el libro de Filemón. Este libro de Efesios forma parte de estas hermosas epístolas escritas en medio de la prisión. ¿Cuál es el rol entonces del libro de Efesios en medio de estos contextos? Y el libro de Efesios nuevamente dice, a Él sea la gloria en la iglesia. El plan de Dios revelado a la iglesia es la obra maestra para que esta iglesia viva para la gloria y honra de nuestro Dios. Es importante, si Filipenses nos enseña a ser gozosos, Colosenses pone la preeminencia, Filemón a amarnos, el libro de Efesios pone la cosa en primer lugar, para que usted y yo vivamos para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que es importante para nosotros estudiar el libro de Efesios, hermano mío. Es importante, tiene un rol importante en medio de estas epístolas de la prisión. Tiene un rol importante en medio de las epístolas del apóstol Pablo. Tiene un rol importante en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Tiene un rol importante porque este libro de Efesios, hermano mío, está continuando con el plan de nuestro Dios desde el libro de Génesis. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios, al libro de Génesis. Vamos a las escrituras, libro de Génesis en el capítulo 1. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios, libro de Génesis en el capítulo 1. Vuelvo un momento a las escrituras, libro de Génesis capítulo 1. Note la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué es importante en todo el contexto de las escrituras? Y note el libro de Génesis capítulo 1. Y la palabra de Dios dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Que dice, varón y hembra los creó. En los versos anteriores dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra esperanza, a nuestra semejanza. Y luego vuelve a repetir. Cuando volvemos a las escrituras, aquí hay un propósito establecido por nuestro Dios en estas manifestaciones de sus personas, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, planificando todo, la creación del hombre y el propósito de su creación. ¿Sabe, hermano mío, qué se suele decir en los funerales? He estado en tantos funerales y he participado predicando. Otras veces solo tuve que asistir, escuchar mensajes, prédicas, sermones. Pero casi siempre dice, del polvo has sido formado. ¿Y qué dice? Al polvo volverás. Pero si nosotros volviéramos a la palabra de nuestro Dios, no solo nos quedamos en el polvo, aún a pesar del pecado, sino el plan redentor de nuestro Dios sigue del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria. No quedamos solamente en el polvo, sino del polvo a la gloria. ¿Sabe por qué de esto se trata? Cuando Dios creó al hombre, le puso un sublime propósito para que viva para la gloria de Dios. Lo puso en ese lugar para la gloria de Dios. Le dio ese trabajo para la gloria de Dios. El hombre tenía esta razón de ser para la gloria de su Dios creador. Para eso fuimos creados. Si usted, hermano mío, no vive bajo ese propósito, no tiene sentido su existencia. Si vive para su gloria, si vive para sus propios intereses, si vive para la gloria del mundo, entonces déjeme decirle, está muy perdido, extraviado del propósito por el cual usted ha sido creado. Ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios. Y aún en el pecado, en el libro de Génesis capítulo 3, Dios prometió a la mujer en el versículo 15 de Génesis 3:15 que un día va a mandar un Salvador, alguien que va a destruir a la serpiente. El plan de nuestro Dios ha sido vigente. Aunque el hombre cayó, yo todavía voy a ganar. Aún en mi gracia, aún en mi poder, un día voy a enviar a alguien que va a destruir al mundo, va a destruir el pecado, va a destruir a Satanás y tomará nuevamente al hombre caído para sí mismo. Será un segundo Adán. Y ahora nosotros conocemos que es Jesucristo, el Dios, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que del polvo el hombre vuelva a la gloria.
Mire la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Note la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos en el capítulo 8. Oh, qué desafío tan grande será un momento estudiar. El libro de Romanos es un libro puramente doctrinal. En algún momento Dios nos dará la gracia. Pero note la palabra de nuestro Dios. El libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Note la Biblia. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero note el contexto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿en qué consiste el llamado? También los predestinó para que fuesen hechos, que dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. El plan no ha cambiado. Si nosotros somos salvos por gracia, si nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y por la fe hemos sido justificados en la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, seguimos viviendo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. No hay otro propósito. Para la imagen del Señor. ¿Para qué? Para atribuirle toda la gloria, honra y honor a Él. Por eso estamos acá. Es el sublime propósito, hermano, de su existencia. El apóstol Pablo lo puso de esta forma. En el libro de Filipenses capítulo 1, el verso 23, dijo, porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el apóstol Pablo dijo, yo solo vivo para la gloria de Dios. Me consume vivir para la gloria de Cristo Jesús. Y el morir es mejor porque miraré a mi Dios cara a cara. Hay gran ganancia en todo ello. Yo vivo para Cristo. Yo vivo para Cristo. Yo vivo para su gloria. Yo vivo para su honra. Yo vivo para Él. Yo vivo para Él. Mi amado hermano, mi amado hermano. Por eso el libro de Efesios es sumamente importante. Porque tiene este rol de ampliarnos, de darnos luz, de darnos detalles de cómo nosotros podemos seguir viviendo para la gloria de nuestro Dios. Cuando usted vuelve al libro de Efesios, varias veces en la palabra de nuestro Dios nos va a hablar para la gloria de su alabanza, para la gloria de su alabanza. Incluso en 4 versículos va a hacer referencia en el libro de Efesios capítulo 1 que vivimos para la gloria de su alabanza, para la gloria de su alabanza. Vuelva al libro de Efesios un momento en el capítulo 1. Note la palabra de nuestro Dios. Note el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Siga leyendo la palabra de nuestro Dios. Mira el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Cuando mires el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, que dice, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Muchas veces va a tomar el tema, la palabra del Señor acerca de la gloria de nuestro Dios. Así que, ¿por qué es importante el libro de Efesios? Tiene un rol importante a lo largo de las Escrituras. A lo largo de las Escrituras, el libro de Efesios nos va a enseñar. El libro de Efesios nos va a dar detalle de cómo nosotros podemos cumplir este propósito como iglesia, como creyente, como familia, de vivir para la gloria y honra de nuestro Señor. Para la gloria y honra de nuestro Señor. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios. Y ahora entendamos en un instante el libro de Efesios. Pero ahora miremos dentro del libro de Efesios. Miremos dentro del libro de Efesios. Hemos visto el contexto que está afuera. Ahora miremos el contexto que está adentro. Hemos visto el rol canónico del libro de Efesios. Pero ahora mire el libro de Efesios en el contexto de este mismo libro. En este contexto lejano. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Nuevamente el libro de Efesios capítulo 3, el versículo 21. Luego dice la palabra de Dios, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Y el verso 6 vuelve a decir, para alabanza de la gloria. Verso 12, para alabanza de su gloria. Verso 14, para alabanza de su gloria. De esto se trata el libro de Efesios. Este es el propósito del libro. Nuevamente, hermano mío, para que usted y yo aprendamos a vivir para la gloria de nuestro Dios. Ahora, teniendo esto en mente, ¿cómo el libro de Efesios sustenta esta verdad? Cómo el libro de Efesios nos enseña a través de los capítulos, versículos que podemos ver, como iglesia podemos vivir para la gloria y honra de nuestro Dios. Vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios. El término iglesia en el libro de Efesios se va a repetir 9 veces.
9 veces en Efesios 1:22, 1:23, 4:4, hay varios, capítulo 5, verso 23, versículo 30 del capítulo 5, y va a ver también que la palabra iglesia va a estar relacionada con el tema de ser un edificio en el libro de Efesios 2, y como la esposa de Cristo en el libro de Efesios capítulo 5, es decir, va a tratar mucho el tema de la iglesia, en la analogía de el cuerpo de Cristo, en la analogía del edificio de Cristo, en la analogía de la esposa de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a comportarnos para vivir para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, podemos entender en el libro de Efesios capítulo 3, verso 21, nuevamente Efesios 3, 21, hay un antes y hay un después. El libro de Efesios 3, 21, el verso 3, 21, especialmente el verso 21 va a separar a este libro en dos grandes partes. ¿Cómo se sustenta la gloria a nuestro Dios en la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos aprender a alabar a nuestro Dios cumpliendo el propósito eterno y soberano de nuestro Dios de vivir para Él? Entonces el libro de Efesios responde a través de dos grandes actitudes. Los primeros 3 capítulos, hermano mío, ven un momento el libro de Efesios capítulo 1 y note la palabra de Dios en el versículo 3. Dice, ¿cómo empieza diciendo? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, libro de Efesios capítulo 1, tienes marcado el mensaje de capítulo 1, capítulo 2, de capítulo 3. ¿De qué se trata esta primera parte? ¿Cómo nosotros damos la gloria al Señor? ¿Cómo como iglesia aprendemos a dar la gloria a Dios? Nos gusta decir, a Él sea la gloria en la iglesia, pero no entendemos a veces el significado tan profundo de esta verdad, porque no lo ponemos en el contexto. ¿En qué contexto está? A Él sea la gloria en la iglesia. La primera mitad es una alabanza a nuestro Dios. El libro de Efesios nos va a enseñar a alabar a nuestro Dios, pues la Biblia dice bendito. Este término bendito solo se encuentra relacionado con Dios. Él es el único bendito. Él es el único que debe ser adorado. Él es el único que debe ser exaltado. Bendito sea nuestro Dios. Así que los primeros 3 capítulos nos enseñan a glorificar el nombre de Dios, pero de una manera especial. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia varias formas de, digamos, principios, mejor de formas, porque hay una sola. Hay principios para adorar a nuestro Dios. La persona correcta, con la actitud correcta, pero con la música correcta. El libro de Efesios va a agregar algo más. Si queremos alabar a nuestro Dios, debemos tener el entendimiento correcto, la doctrina correcta, la teología correcta. Si usted no conoce al Dios al que eleva su alabanza, entonces todo lo que promete hacia Él a través de su boca, a través de la ejecución de un instrumento en las alabanzas, está yendo al aire. Este es el problema en las iglesias en nuestros días. Es el problema en la vida de muchos creyentes. Si vamos a alabar a Dios, no solo quieres la persona correcta, con la actitud correcta y la música correcta, sino también lo quieres primordialmente con el entendimiento correcto. Tú quieres conocer primero al Dios de la Biblia, sus perfecciones, sus planes, sus promesas, su obra, al Padre, al Hijo, para que puedas presentar alabanza que a Dios le agrada. De esto se trata la primera parte. Es una alabanza pero puramente doctrinal. Bendito sea Dios, y nos da las razones por las que Dios es bendito. Y hay tantas verdades del Señor porque merece ser alabado en el libro de Efesios, que vamos a detallarlo en su momento. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el propósito de este libro es este: a Él sea la gloria. Y cómo nos enseña este libro a dar la gloria al Señor como iglesia. Los primeros 3 capítulos nos enseña a alabarle, pero con un conocimiento bíblico, doctrinal, teológico acerca de quién es nuestro Dios. En algún momento vamos a sustentar esto, pero la otra parte del libro de Efesios, a partir del capítulo 4 al capítulo 6, si nosotros tenemos el entendimiento correcto de quién es nuestro Dios, ahora no solo alabamos a Dios con nuestro entendimiento, sino que también vamos a alabar al Señor con una vida práctica. El libro de Efesios 4, verso 21 dice, 4:1, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que dice, con la que fuisteis llamado. No solo necesitamos el conocimiento para adorar al Señor en nuestra vida de la iglesia,
Si no, necesitamos vivir el mensaje que predicamos. Necesitamos que la doctrina sea ejemplificada, realizada en nuestras vidas. El apóstol dice que andéis no como es digno de Él, no como es digno de nosotros, no como es digno de nuestra religión, sino como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como lo es digno de Cristo, como es digno de su palabra, como es digno de su amor, como es digno del plan soberano de Dios en nuestra salvación. Así que podemos mirar el libro de Efesios en su contexto lejano, podemos entender el propósito del libro y podemos entender el bosquejo tan sencillo. Los primeros 3 capítulos hay una alabanza doctrinal a nuestro Dios, y el capítulo 4 al capítulo 6 hay una vida práctica que glorifica a nuestro Dios. Así que el bosquejo es tan sencillo, pero hay otros temas en el libro de Efesios, hermano mío, que vamos a pasar también entendiendo que van bajo este gran principio: darle la gloria y honra a Dios. Vamos a hablar mucho acerca de las riquezas de nuestro Dios, de las riquezas de su gracia, de las riquezas de Cristo, de las riquezas de su gloria. Hermano mío, conocí la historia de una mujer que por no pagar el tratamiento rápidamente en un lugar particular de su hijo, porque se había caído y fracturado la pierna, terminaron amputando la pierna. La mujer tenía mucha plata, pero quería ahorrar en eso. Esperó tanto tiempo. Hay otros que mueren con tanto dinero bajo su colchón y están llorando y sufriendo teniendo dinero. Muchas veces la conducta del creyente es así. Si quiere entender las riquezas que ofrece Dios, vuelva al libro de Efesios. No viviría preocupado, no viviría afanado, no viviría turbado, no viviría angustiado, no viviría mendigando afuera, ni postrándose ante los hombres. Viviría agradecido al Señor, porque tiene un banco infinito de las riquezas de la gracia del Señor en Efesios 1:7, las riquezas de Cristo en Efesios 3:8 y las riquezas de su gloria en el libro de Efesios capítulo 3 en el versículo 16. Hay otros temas que veremos en la palabra de nuestro Dios. Hablaremos mucho acerca de la gracia de nuestro Dios. 12 veces se habla de la gracia del Señor. Hablaremos también de la plenitud de nuestro Dios. 6 veces se habla acerca del resultado de la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. Él es pleno y busca formar una obra plena en nuestras vidas. Hablaremos unas 15 veces acerca de estar en Cristo Jesús, el lugar y medio de toda bendición que es solamente Cristo Jesús. Cristo es la fuente de toda bendición. Cristo es la fuente de toda riqueza. Con Él somos juntamente coherederos. Con Él estamos en el cielo. Con Él tenemos herencia. Con Él no nos avergonzamos de ser llamados cristianos. Con Él tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada a los cielos para con nosotros. Mi querido hermano, vamos a aprender a tener una relación íntima y estrecha con Cristo Jesús. Le va a aprender a conocer cuando usted estudia el libro de Efesios. Oh, mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, quiero que ponga el detalle nuevamente en las Escrituras. En el libro de Efesios capítulo 1, note la palabra de nuestro Dios en el versículo 3 nuevamente. Libro de Efesios 1, versículo 3. Bendito sea Dios. ¿Ves? Vamos de afuera hacia adentro. Estamos estudiando el libro de Efesios. El propósito de este libro de Efesios es enseñarnos a vivir para la gloria y honra de Dios. Una iglesia local gloriosa para nuestro Dios, conforme al plan eterno. Conforme al plan eterno, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Hemos visto primero el contexto y estamos mirando el contexto, lo que ha estado fuera del texto, pero estamos mirando lo que está dentro del texto. Hemos visto el comportamiento de Efesios con los demás libros. Hemos visto el bosquejo de Efesios, su propósito por el cual ha sido escrito en 2 grandes partes. Pero ahora vamos a entrar un poco más porque tenemos que empezar. ¿Por dónde? Por el principio, obviamente, y vamos a detallar lo que vamos a mirar estas semanas. Así que vamos a entrar a nuestro contexto inmediato y vamos a entender claramente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre. Así comienza, después de los saludos, esta gran verdad. El libro de Efesios está escrito de principio a fin para dar la gloria y honra al Señor. Así que esta es nuestra gran verdad que vamos a predicar. El título de nuestro mensaje
mensaje es la iglesia gloriosa de Jesucristo y nuestra gran verdad, la iglesia existe para dar la gloria a Dios según el propósito eterno de Dios. Vivimos para bendecir a Dios, vivimos para exaltar al nombre de Cristo Jesús. Para eso estamos, porque Dios nos ha redimido. No hay razón más grande. A Él sea la gloria en la iglesia. Así que la pregunta es nuevamente, ¿cómo la iglesia puede glorificar al Señor? ¿Cómo podemos glorificar el nombre de nuestro Dios? Así que vamos a la primera parte, el versículo 3. Bendito sea Dios. Primero presentamos una alabanza que se somete a las verdades doctrinales de la palabra de Dios para su gloria. La iglesia gloriosa va a exaltar a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? En el libro de Efesios capítulo 1 es lo que vamos a meditar a lo largo de esta semana. ¿Cómo exaltamos doctrinalmente a nuestro Dios? ¿Cómo lo hacemos? Hermano, para mí esto es importante. Esto es importante. Ojalá usted pueda entender por qué nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios de una forma doctrinal. ¿Por qué lo debemos hacer? Mire un momento la palabra de nuestro Dios. Mire un momento antes de entrar con detalle. El verso 3 dice, bendito sea el Dios. Bendito sea Dios. Porque es importante alabar a Dios hablando doctrinalmente. Entremos un poquito en el detalle. Mire un momento la palabra de Dios en otros contextos. Libro de Romanos capítulo 11, versos del 33 al verso 36. Y dentro de estos versos la palabra de Dios dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque de Él y por Él, más abajo dice, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, de manera especial él va a mostrar que una alabanza que glorifica al Señor está llena de la palabra de Dios. Está llena de un conocimiento doctrinal de acerca de quién es nuestro Dios. Mire otra porción de las Escrituras cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis capítulo 5 del verso 9 verso 14. Esto es fresco. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios? Estos que están alabando al Señor conocen delante de quién están, conocen al Cordero. La iglesia glorificada va a estar llena de la palabra del Señor, lleno del conocimiento del Cordero para que pueda presentar esto. En el libro de Deuteronomio 32 del verso 3 al verso 4 era lo mismo en el Antiguo Testamento. Moisés exalta a Dios, pero lo hace doctrinalmente y dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y luego empieza a hablar, Él es la roca cuya obra es perfecta. Cada uno que empieza a alabar y adorar a nuestro Dios, si vamos a decir a Él sea la gloria en la iglesia, entonces tenemos que aprender a conocerle. Tenemos que aprender a ver quién es nuestro Dios. Oh, hermano mío, mire el libro de Juan capítulo 4 en el verso 24. La palabra de Dios dice así. Es muy famoso este versículo y lo repetimos varias veces. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu, pero nota esto, en verdad. Es necesario que le adoren. ¿Qué es la verdad? No solo está hablando de realidad, de hacerlo correctamente, sino está hablando de la palabra de Dios. La verdad es la Biblia. En Juan 17, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Cuando adoramos a nuestro Dios tenemos que hacerlo conforme a la verdad que Dios nos ha revelado. Hay otro pasaje que particularmente me gusta mucho. Bueno, un momento, el libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 16. Rápidamente, el libro de Colosenses capítulo 3, verso 16. Note la palabra de nuestro Dios. Qué poderosa porción. Colosenses 3, 16. ¿Qué dice en el contexto donde el Señor recibe la preeminencia? La palabra de Cristo que dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo que produce alabanza que glorifica al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales, es la abundancia de la palabra de Dios en nosotros. Es la abundancia del conocimiento de quién es nuestro Dios. Nuestra alabanza, por lo tanto, hermano mío, no debe ser muy superficial. Hablaba con un par de jóvenes que están llegando a la reunión de jóvenes y estoy orando mucho por ellos. Ojalá que la gracia del Señor les permita estar en medio de nosotros. Y uno de ellos participa en el grupo de alabanza en la iglesia pentecostal donde asiste. Y le pregunté, ¿alguna vez has pasado tiempo estudiando en la Biblia para ver qué música se proyecta hacia la alabanza del Señor? Y él dijo, no, la verdad que muy pocas veces hacemos esto.
Y dije, ¿alguna vez has pasado tiempo meditando en las letras que estás diciendo en cierta música de la que hablamos? No se conforma a la palabra de Dios. Y dijo, la verdad es que, pastor, básicamente yo creo que la música es un medio de conectarme con Dios y de bendecir a los demás. Y todo lo que está pasando es lo que siente. Pero si queremos nosotros de veras glorificar al Señor en la iglesia, ¿qué necesitamos? Conocer más al Dios de la Biblia. ¿Cómo va a alabar a un Dios que no conoce? ¿Y cómo va a alabar al Señor con la música que a este Dios le agrada si no lo sabe? ¿Cómo glorificará el nombre de Dios en su hogar si los suyos no pasan tiempo mirando al Dios de la Biblia, conociendo las perfecciones de este Dios? En un instante el libro de Efesios no hace el énfasis en los instrumentos ni en las emociones, al igual que el libro de Colosenses, sino en la palabra de Dios, que abunda ricamente en el corazón de cada uno de ellos. Así que la pregunta nuevamente, el libro de Efesios vuelve a capítulo 1, verso 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como la iglesia en esta primera parte, en estos primeros 3 capítulos, donde nosotros nos vamos a interesar, exalta doctrinalmente al Señor. Y aquí hay 3 grandes aspectos que definen una alabanza doctrinal, teológica, llena del conocimiento de la palabra de nuestro Dios, llena de las verdades de nuestro Dios. En el capítulo Efesios, capítulo 1, verso 1 al verso 2, y vamos a empezar eso con la otra semana. En primer lugar, vamos a ver quiénes están llamados para alabar. O sea, no es cualquiera. La Biblia dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y cómo se identifican estos que son llamados a glorificar con el entendimiento a nuestro Dios? ¿Quién me dice? Hay dos características que dice: santos y fieles. Por eso tenemos que volver a las Escrituras. No son todos los llamados. Gracias a Dios que Dios lo salvó por su gracia y lo puso aquí. Y en su gracia podemos entender que usted y yo, que tenemos esta característica por su gracia, santo y fiel, somos los llamados a alabar a nuestro Dios. Si hay una característica de esta iglesia, debe ser esta. Si hay una virtud por la cual debemos ser conocidos, debe ser esta: de ser santos y fieles. No puede ser un miembro de la iglesia si no vive en santidad y no vive en fidelidad. Vamos a estudiar eso. Entonces, ¿cómo nosotros alabamos al Señor doctrinalmente? Primero debemos entender los llamados a glorificar su nombre. Luego, en segundo lugar, debemos entender la manera de glorificar su nombre. Bendito, dice el verso 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender la forma. Vamos a estudiar mucho la palabra bendito. Básicamente tiene que ver no con emoción, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con reverencia. Pero donde vamos a pasar más tiempo estudiando es en el tercer aspecto. No solo los llamados a alabar su gloria, no solo la manera de alabar su gloria, sino básicamente la razón por qué debemos alabar al Señor. Y aquí vamos a entrar detalle a detalle a meditar este propósito por el cual nosotros alabamos al Señor. ¿Por qué razón presentamos este tipo de alabanza? ¿Qué es en qué consiste nuestro mensaje de adoración al Señor? ¿Qué conocimiento debemos tener acerca de nuestro Dios, por el cual con gozo alabamos y glorificamos al Señor? ¿Recuerdas en Apocalipsis 5? Después que el Cordero tomó el libro y está a punto de desatar los sellos, los ancianos y los seres vivientes inmediatamente se postraron, y luego inmediatamente empieza una alabanza al Señor, porque lo hacen con entendimiento. No es pura emoción, oh hermano mío, es lleno de verdad. Y en el versículo de Efesios capítulo 1, del versículo 3 hasta el capítulo 3, verso 21, vamos a ver muchas razones. Le alabamos porque hemos sido predestinados en Cristo desde el capítulo 1, verso 3 al verso 6. Le alabamos porque somos redimidos en Cristo desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Le amamos porque somos la herencia en Cristo en el versículo 11 al verso 14. Le amamos o le alabamos porque tenemos recursos en Cristo desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Ahora yendo al capítulo 2, le alabamos y le amamos porque tenemos una nueva vida en Cristo del verso 1 al verso 10. Le alabamos porque entendemos la unidad en Cristo desde el capítulo 2 verso 11 al capítulo 3 verso 13. Le alabamos porque entendemos el misterio en Cristo Jesús, que es la iglesia, del capítulo 3 del verso 1 al verso 13. Y le alabamos porque entendemos la plenitud en Cristo Jesús del verso 14 al verso 21.
En esta primera parte, mi esperanza es que usted pueda mantenerse fiel, hermano mío, y pueda meditar esta noche. ¿Vivimos o no para la gloria de nuestro Dios? Del polvo a la gloria, del polvo a la gloria. Y si queremos glorificar el nombre de Dios en la iglesia, debemos aprender a alabarle con el entendimiento bíblico. Debe ser nuestra alabanza doctrinal. Y si queremos alabarle, debemos vivir conforme a su palabra. Eso es una iglesia que verdaderamente glorifica al Señor. Podemos tener buena música, podemos cantar, podemos aparentar, pero si no amamos conocer más a nuestro Dios, no le glorificamos. Y si no vivimos conforme al mensaje que está aquí, tampoco le glorificamos. ¿Sabe qué? Si queremos vivir para la gloria de Dios, y esta iglesia debe ser una iglesia gloriosa, va a cumplir su razón de ser desde la eternidad. Dios preparó a un pueblo para su gloria y su honra hasta la eternidad. Entonces debemos conocer más de Él y debemos vivir más de Él. De eso se trata el libro de Efesios. Y mientras eso pasa, vamos a disfrutar de sus riquezas, vamos a disfrutar de su gracia, vamos a disfrutar de una relación íntima y estrecha con ese Dios. La próxima semana vamos a desarrollar nuestra primera parte, los llamados a glorificar su nombre, los que están en Éfeso, trayendo a nuestros días los que están en la primera iglesia bautista de Huancayo. Vamos a aprender a los santos y fieles. Vamos a terminar en oración. Padre,